Hola, buenos días. ¿Me podrían confirmar los alumnos que están conectados si pueden escucharme y visualizar la presentación? Bien, perfecto. A ver, ahora entiendo que me van a visualizar. Bien. Inclusive, en 5 minutos vamos a comenzar. Ya están una parte importante de los alumnos. 9:15 comenzamos. Bien. 9:15 comenzamos, en 2 minutos. Hay un micrófono abierto, Flavia. Si se escucha, por favor, cancelar todos los micrófonos. Bien, en 1 minuto comenzamos. ¿Me podrían confirmar los alumnos si me escuchan correctamente y si además pueden visualizar la presentación? Perfecto.
Bien. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos los alumnos. Gracias nuevamente por su participación. Hoy vamos a desarrollar el segundo encuentro de este ciclo de normativa alimentaria presente y futuro, establecido en conjunto entre ASAL y la Universidad Nacional de Rafaela. Voy a hacer nada más un breve recordatorio, resumen de la primera clase que dimos la semana pasada, en donde abordamos lo que tiene que ver con la vigilancia sanitaria en alimentos. En este concepto identificamos, ¿no?, la obligación que tiene el Estado de realizar el control y la vigilancia en todos los temas sanitarios, los cuales incluyen alimentos, medicamentos y tecnología médica. Estos tres objetos se suelen denominar como los productos sanitarios, ¿no? Todos aquellos productos que tienen implicancia a la salud. En esta clase también reconocimos que nosotros tenemos una estructura de gobierno, de acuerdo a la Constitución Nacional representativa, republicana y federal, y dentro de la estructura federal pudimos observar que hay diferentes niveles del Estado. ¿Recuerdan esto que identifiqué como las mamuscas? ¿Los recuerdan? Esto de reconocer que hay un Estado nacional, hay estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Y que cada uno de estos niveles de las mamuscas, definidas en este concepto, tienen el poder de policía, que es la facultad de administrar la convivencia social, y en materia de alimentos o de todo lo que es lo sanitario se llama poder de policía sanitario. ¿Por qué hago esta introducción o este recordatorio? Porque a partir de reconocer que vivimos en un Estado con diferentes niveles de gobierno y que a su vez tienen a cargo el poder de policía sanitario, estos organismos y todas las autoridades sanitarias van a tener que trabajar a partir de la normativa vigente. Con esto, el primer punto es reconocer que la vigilancia sanitaria en general, como también en alimentos, no se hace lo que se quiere, sino que solo se puede hacer lo que las normas permiten. ¿Me explico? Aclaro esto porque a veces lo veo con cierta frecuencia en el mundo alimentario. Al haber una distancia del tema del derecho, se pareciera ver que puedo hacer lo que quiero tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y no es así, es a la inversa. Solo se puede hacer lo que está permitido, a diferencia de otro principio que pasa en la Constitución Nacional. Se establece un principio que todo lo que no está prohibido está permitido. En salud es a la inversa de alguna manera, podría decirlo, porque en alimentos, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino es positivo, solo se puede hacer lo que el Código Alimentario permite. Esto de cómo se establece la forma de regularlo tiene que ver por una cuestión de cómo simplificar. Si fuese al revés, todo estaría permitido siempre que no esté prohibido. En alimentos es a la inversa. Solo se puede hacer lo que está permitido. ¿Me explico? Por eso, si un aditivo no está en el Código Alimentario Argentino, si un proceso no está permitido, en principio no va a ser autorizado o no va a ser habilitado, salvo que pueda encuadrar en un proceso o en una habilitación de excepción. Y además, con esto voy a hacer otra perspectiva. No solamente la normativa es positiva, que se puede hacer lo que esta permite, sino que también los organismos públicos y las empresas van a tener que cumplir las regulaciones en alimentos. No es que puedo interpretarlo a mi manera o como me parece. Habrá algunos puntos en donde hay algunos temas que hay un margen de discrecionalidad. Digo, una autoridad sanitaria de alimentos verifica un incumplimiento a una ley y puede establecer una multa. Y la multa podrá ser de 1.000 a 1.000.000 de pesos. Quizás va a tener la discrecionalidad de elegir en ese rango. No obstante, inclusive el monto se tiene que justificar. ¿Por qué voy a multar en 1.500 pesos o por qué la voy a multar en 999.000 pesos? Digo, que haya un margen de discrecionalidad no significa que por otras cuestiones de derecho se tenga que justificar el importe de una multa en un margen tan amplio. ¿Me explico? Digo esto porque no hay una absoluta libertad justamente en el ámbito de salud, porque se está protegiendo justamente un bien tan sensible como es la salud de la población y la salud pública. Esto es en ideas generales. Bien, entonces, con esto, ¿qué quiero introducirnos? Al concepto de que
lo que es la vigilancia sanitaria de alimentos se va a desarrollar a partir de lo que es la normativa alimentaria vigente. No es que se hace lo que se quiere, lo que se puede, lo que nos parece. No, la vigilancia sanitaria en alimentos, como también en otros productos, está regulada por una normativa alimentaria vigente. Me explico, queden claro, este es el primer punto de la clase de hoy. Conectándola con la anterior, en la primera vimos lo que es la vigilancia sanitaria en alimentos, y en la segunda vamos a ver que esta vigilancia se va a realizar a partir de una normativa alimentaria. Bien. ¿Y qué es esto? Perdón. ¿Qué es esto? Vamos a desarrollar, ¿no?, cada uno de los significados del título de la clase. ¿Qué es normativa? Nos vamos a preguntar, y es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Y la normativa, ya vamos a ver, solo les voy a dejar hoy un concepto en este momento, que incluye dos tipos de leyes. Las leyes en sentido formal y las leyes en sentido material. Quiero que ahora se queden con esta idea y con este concepto solamente de que dentro del conjunto de las normativas, que es un concepto muy amplio, vamos a incluir tanto las leyes en sentido formal, que son las que establece el poder legislativo, como es el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales, y además vamos a incluir leyes que del plano del derecho se llaman leyes en sentido material, porque no son hechas de acuerdo al procedimiento de la Constitución Nacional por el Poder Legislativo, sino que son hechas, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo, como es un ministro que hace una resolución, un director que hace un decreto, una disposición, un secretario que hace una orden, ¿no? Digo, el ANMAT emite disposiciones, el Ministerio de Salud establece resoluciones. Esos actos administrativos también son en sentido material leyes. No son establecidas por el Poder Legislativo, que sí se clasifican así las leyes por la Constitución Nacional en sentido formal, pero son establecidas por otro organismo del gobierno que tiene facultades para regular y que van a tener también el carácter obligatorio. ¿Me explico? Este es el punto más interesante, porque en alimentos, ya lo vamos a ver, se suele hablar de legislación alimentaria. La palabra legislación viene del conjunto de leyes, cuando en realidad no hay tantas leyes en alimentos. En realidad las leyes han surgido con mucha fuerza en estos últimos 5 o 6 años. La ley de enriquecimiento del yodo, la ley de celiaquía, la ley de donación de alimentos, de reducción de pérdidas y desperdicios, la ley de promoción del consumo de sodio, la lactancia materna. En sentido formal, las leyes han surgido, repito, con mayor fuerza en los últimos 6, o podría decir en la última década. Previamente había muchos decretos, resoluciones, disposiciones. ¿Me explico? Quiero que nos quede el concepto de que dentro de la clasificación de lo que es normativa, vamos a encontrar dos subcategorías. Las leyes en sentido formal, que son las que establece el Poder Legislativo, y las leyes en sentido material. ¿Me pueden confirmar si me explico y si queda claro este punto? Bien. ¿Por qué vamos a hablar de la normativa específicamente que tiene que ver con los alimentos o alimentario, que incluye a todos los alimentos, la alimentación y la nutrición, tanto de animales como de los humanos? Esto lo destaco porque muchas veces, en mérito de la brevedad, uno dice la palabra alimentos, pero es alimento, alimentación, nutrición, inocuidad, todos los conceptos y los procesos vinculados. Repito, para ser práctico y no redundar en las palabras y en las explicaciones, en la palabra alimentario vamos a incluir muchos objetos asociados entre sí y a los procesos. Y hay un punto que es esencial, que creo que ya estoy cansada de explicarlo, pero que la 1001 veces más lo voy a explicar, es que en el mundo jurídico la palabra alimentos tiene una acepción totalmente diferente de lo que es en el mundo alimentario. Si uno está trabajando con un abogado, o hace una consulta a un abogado, un escribano, un juez, en el mundo jurídico en general, y va a una facultad de Derecho y dice, quiero ver algo del tema de alimentos, cualquier abogado, cualquier, no sé, librero de una editorial jurídica y demás, pensaría que nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con la obligación que existen entre ciertas personas de garantizar la vivienda, la educación, la alimentación, la recreación, entre otras cosas, que es lo que se conoce como los deberes alimentarios y que es muy identificado en el tema de la cuota alimentaria, ¿no? Cuando realmente
hay padres que tienen hijos y están separados, divorciados, o la familia, si el padre no le da la cuota alimentaria, le puedes reclamar al abuelo, ¿no? Asocian este concepto jurídico de los alimentos. En el plano jurídico, en el Código Civil y Comercial, se definen lo que son los alimentos con un concepto que no solo incluye a lo que comemos y bebemos, sino a la vivienda, la educación, la recreación, entre otras cosas. Aclaro esto porque para un abogado el concepto de alimentos no es lo que comemos y bebemos. ¿Me explico? O al menos no lo es exclusivamente. Esto tiene que ver con las acepciones de las palabras, ¿no? Lógicamente que en el mundo jurídico se le da el concepto del Código Alimentario Argentino para un abogado de alimentos no existe. No lo estudiamos nunca en la facultad, quizás recién con la materia de medio ambiente o ambiental que se incorporó hace 10 años a las currículas, se está viendo este tema ahora por las vinculaciones del ambiente con la producción alimentaria, o bien hace ya 30 años la materia del derecho agrario regula la producción de los alimentos en la producción primaria, y ahí se hablaba siempre de la producción de la leche, las carnes, todo lo que es, pero la vinculación de los contratos, del tambo, etc. Entonces, si en algún momento tienen comunicación, alguna gestión con un abogado, juez, fiscal, escribano, por ahí se los destaco que hay que dejar en claro cuál es la acepción de alimentos que van a trabajar. Porque como abogado lo primero que uno piensa cuando dicen la palabra alimentos es el tema de la cuota alimentaria, y como ingeniero, veterinario, agrónomo, bromatólogo, nos referimos siempre al concepto del Código Alimentario Argentino. ¿Me podrían confirmar si me explico en este punto? Y me parece interesante dejar en claro que hay diferentes acepciones jurídicas del concepto de alimentos. Una es la del Código Civil y Comercial y otra es la del Código Alimentario Argentino, que los abogados no lo conocemos. Para nosotros es algún abogado. Me permito proyectar y me gustaría hacer una encuesta en facultades de Derecho de cuál es la normativa alimentaria. Estimo que la mayoría, por lo menos más del 70%, respondería que es el Código Civil y Comercial. Aquellos abogados que hayan trabajado en alguna empresa alimentaria, en un tema afín, seguramente pueden identificar el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, es por mucho el menos porcentaje. Y lo digo en primera persona porque en mi caso trabajé muchos años en una editorial jurídica y en la facultad no tuve conocimiento, e inclusive ya formada en la materia seguí buscando referencias y no encuentro, y todavía en mi colegio de abogados me miran como diciendo no hay una materia distinta en alimentos, pero las preguntas las vamos a hacer siempre al final, por favor, así no interrumpimos la presentación. En el derecho del consumidor sí está muy relacionado al tema de alimentos, pero generalmente se observa todo lo que es lo correspondiente al daño, ¿no? A la materia de la botella que se rompió y que generó un daño al consumidor. No se observa la cuestión sanitaria. Me explico esto por lejos, digo, sí, en el ámbito jurídico se reconoce en algún espacio el tema de la cuestión alimentaria, en el concepto de las cosas que comemos y bebemos, está abordada desde la perspectiva de las lesiones, los daños, los reclamos, no así de la visión sanitaria. Yo soy una convencida, y lo digo hoy en primera persona atravesando una pandemia, que esta pandemia sí puso en evidencia lo que es la salud pública y que activó por primera vez, al menos en la historia reciente de nuestro país, la visión de la sanidad como un valor público de toda la población. Los mismos organismos de gestión del derecho, el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, el concepto del problema epidemiológico y de los virus y de las cuestiones sanitarias se veían en un segundo lugar. Lo digo en primera persona, he tenido caso de que defender algunas situaciones, y en el ámbito jurídico, en un juzgado, en una secretaría, en el Ministerio Fiscal, por ahí te miran como diciendo, ¿es tan grave si hay un posible caso de botulismo? ¿Me explico? Esta visión que tienen los profesionales de la salud o vinculadas a la alimentación en el ámbito jurídico, y creo que la población en general no se identifica, porque tiene que ver con un tema de falta de educación o falla en la educación sanitaria. De hecho, nunca en mi vida escuché tanta difusión y promoción de los delitos contra la salud pública en el Código Penal, los delitos del artículo 202, 205, que a mí
años atrás siempre me los destacaban y me los destacan los profesionales sanitarios, y hoy cualquier periodista en la televisión, digo, en las redes, habla de estos artículos. Esto lo veo como algo positivo, ¿me explico? Queda en claro esto de ustedes, la mayoría de los profesionales sanitarios identifican muy bien lo que es una ETA, el riesgo sanitario, la falta de inocuidad, las consecuencias. En el ámbito jurídico se ha pensado que eso a veces pareciera que es menos importante, ¿no? Por eso lo digo, por lo menos esta pandemia ha traído, y nunca antes en mis 10 años de desarrollo en la materia, les vi tanta atención a la cuestión sanitaria. Por lo menos me parece que es algo muy importante, que es una posibilidad de verlo como algo positivo para que el lavado de manos, que ustedes tanto trabajan y hacen hincapié en las cuestiones, ¿no?, de las contaminaciones y más en la microbiología, que no se ve, y realmente es una cuestión de educación sanitaria, y que celebro que algo negativo haya dado una perspectiva positiva de difusión. Bien, y por último, vamos a ver que vigente significa todo aquello que refiere a una ley, a una ordenanza, o a un estilo o a una costumbre que está en vigor y en observancia, es decir, que se aplica. Que lo contrario a vigente es no vigente o derogada, que quiere decir que no se aplica. Destaco esto porque no solo hay que conocer la normativa alimentaria, sino que hay que saber cuál es la vigente. Digo, uno hoy quiere en Argentina rotular un alimento que tiene alérgenos, y hoy tiene que aplicar el capítulo 5, en alérgenos tiene el artículo 235 séptimo que regula los alérgenos. Sin embargo, hace 5 años atrás no estaba vigente ese artículo, no existía. Entonces, muy importante, primero reconocer cuál es la normativa alimentaria y luego identificar cuál es la que está vigente, porque aplicar una normativa que no está vigente, que ya quizás estuvo vigente en un momento y después se derogó, como podría pasar, por ejemplo, en el mismo capítulo 5, había hasta hace 5 años atrás una resolución de Mercosur que regulaba las claims nutricionales, que después fue derogada o quedó sin efecto porque se implementó una nueva resolución, que es la 01 del 2012 de Mercosur, y es la última que está vigente. No es lo mismo aplicar la resolución que está vigente hoy a aplicar la anterior, que ya quedó sin efecto. ¿Me explico? ¿Me pueden confirmar los alumnos si quedan claro este concepto también de lo que es vigente? Bien. Entonces, identificamos cuál es el concepto de normativa, que incluye 2 clases de normas. Segundo, reconocimos el concepto alimentario y lo distinguimos de lo que es el concepto del Código Civil y Comercial. Y tercero, identificamos la importancia de que siempre que hablemos de normativa alimentaria, si vamos a juzgar o tengo que hacer un trabajo, tengo que aplicar la normativa vigente, no aquella que está derogada, o tampoco debería aplicar aquella que está, por ejemplo, que se aprobó en Mercosur, pero que en Argentina todavía no se incorporó. Esto ya lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver que nosotros, como somos parte de Mercosur se establecen reglamentos técnicos en materia de alimentos, y se aprueba. Quizás hoy en Mercosur se aprobó un nuevo listado de aditivos, pero está aprobado en el ámbito de Mercosur. Sin embargo, Argentina todavía no incorpora el Código Alimentario Argentino. Recordemos que el decreto 815 establece por el artículo 3 que el Código Alimentario Argentino se va a modificar por resolución conjunta de dos secretarías, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Producción, Ganadería y Pesca de la Nación. Hasta que esa resolución de Mercosur no se ha incorporado el capítulo al Código Alimentario Argentino por esa resolución conjunta, no va a ser normativa vigente en Argentina. ¿Me explico? No es solo aquella que estuvo vigente y que quedó sin efecto, sino también el caso de normativa del ámbito de Mercosur que todavía no es aplicable en Argentina, porque no ha cumplido el procedimiento local. ¿Me explico en este punto el ejemplo de las resoluciones de Mercosur? Bien. Perfecto. Y si vamos a hablar de normativa alimentaria, creo que vamos a hablar de la humanidad, ¿no? Suelo decir que el día que estudié antropología alimentaria,
que siempre tengo 2 o 3 libros de Patricia Aguirre, que es una antropóloga muy reconocida en nuestro país y brillante, a cual voy a recomendar siempre si pueden leerle. El día que estudié antropología encontré paz interior, porque dije, claro, estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de que todos los procesos de la construcción social están atravesados por la alimentación y es el tema más complejo que tiene la humanidad. A mí, comprender y tener ese conocimiento me llevó a reconocer que es un tema complejo y que por lo tanto iba a ser también complejo en el plano normativo y en el derecho. Digo esto que me dio paz espiritual porque me ubicó que es un tema tan complejo que nunca va a ser un tema tan lineal o tan sencillo como uno quisiera decir, bueno, no sé, si yo trabajara en derecho laboral, solo estoy trabajando en lo que es la relación del empleo público y privado, ¿no? Pero no es un tema tan complejo como lo es la alimentación. Por eso, uno puede afirmar inclusive que la historia de la humanidad es también la de la alimentación y está atravesada por una diversidad de normas alimentarias, ¿no? Hubo las normas, ya toda la vida social y la historia de la humanidad está atravesada por normas religiosas que incluyen el tema sanitario, porque de alguna manera las religiones fueron las primeras regulaciones de la convivencia social. Luego hubo las normas escritas que comenzaron, ¿no?, desde los jeroglíficos, las gráficas de las cuevas y demás, en donde se comienza a hacer una transmisión del tema alimentario. Pensemos que el tema alimentario significó, ¿no?, el cambio de cómo el ser humano pudo cambiar sus características y desarrollar, ¿no?, las manos, independizarse y conquistar los territorios a partir de la estabilidad de la alimentación. El hombre comienza a conquistar los territorios. Una vez que hubo una estabilidad alimentaria, se comenzó a desarrollar el poderío y la conquista de los territorios. De hecho, vemos en esta filmina, ¿no?, la historia, o brevemente una referencia a lo que es lo antiguo, lo moderno, ¿no?, cómo se profundiza a partir de la revolución industrial, podríamos pensarlo, y después ya los últimos 70 años son cambios trascendentales. Suelo afirmar que el escenario actual de la alimentación es el resultado de los últimos 150 años, con una prioridad, con un eje en los últimos 70 seguramente, y en donde hay una particularidad. ¿Cómo nos estamos alimentando en la actualidad? Nunca antes la humanidad tuvo un antecedente. Cuando uno estudia antropología, repito el nombre de Patricia Aguirre, es la antropóloga, puede identificar muy bien que por lo menos de los 21 siglos después de Cristo, la humanidad durante muchos siglos se alimentó de una forma muy estable, la producción agrícola ganadera. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, en el siglo XIX, XX, XXI, ya se comienzan a ver cambios de estos entornos que son inéditos. Esa es la palabra. Nunca antes la humanidad se alimentó con productos envasados, en ausencia del consumidor, listos para consumir. El alimento comenzó a tener un envase, después tiene una rotulación, después tiene una publicidad y una cadena compleja, esto que veíamos la semana pasada. Me explico en este punto, me parece que siempre hay que reconocer los hechos sociales, porque el derecho regula la sociedad. El derecho no regula el agua, la naturaleza, la filosofía. El derecho regula la conducta social. Entonces, de alguna manera uno cuando estudia derecho tiene que tener siempre las bases de sociología y antropología, porque te van a hacer las primeras, el piso sobre el cual vas a trabajar. No es lo mismo estudiar la normativa alimentaria de los primeros 18 siglos de la humanidad después de Cristo, a partir de lo que es la revolución industrial, a lo que es identificar la actualidad. ¿Por qué? Hemos cambiado mucho en estos últimos 200 años cómo nos alimentamos y en consecuencia es un entorno muy distinto en la sociedad y por lo tanto desde el derecho. Inclusive, no es casual que es la primera vez que el derecho de forma integral comienza a abordar este tema. Porque antes no era necesario porque era un producto mucho más simple. Se producía, se sembraba, se cosechaba y se consumía en una cadena corta, estacionalizada y localizada, ¿no? Lo que se producía en un lugar y en una época del año se consumía en ese lugar o en su zona de influencia. Hoy nos encontramos con un entorno de
180 grados diferentes. Me explico la importancia de reconocer que la sociedad o la realidad social es la regulación del derecho y que por lo tanto, más que conocer el derecho primero, hay que conocer la sociedad y después de esa sociedad uno va a conocer cuáles son las tendencias del derecho. Bien. Simplemente aquí trato de reducir, ¿no?, un poco la historia. Estaba indicando que las religiones fueron las primeras regulaciones en materia de alimentos. Las religiones lo regulan a partir de sus grandes mandatos, como son las Biblias, el Corán, estos grandes libros de referencias de los credos, la transmisión oral, cultural. Siempre hubo temas de la inocuidad en las diferentes religiones. Y después comenzaron, ¿no?, los otros tipos de transmisiones, más aún con el desarrollo de la imprenta, o sea, en los siglos modernos, vamos a ver que siempre se trabajó por el tema de inocuidad, y a partir del siglo, con la revolución industrial y con toda la corriente sanitaria que se da a partir del siglo XX, se comienza a regular con mayor fuerza en trabajar en la inocuidad de estos alimentos que comienzan a procesarse. De hecho, cuando uno analiza lo que es la formación de los estados en la época moderna, justamente a partir de la Revolución Francesa de 1789, y pocos años después fue la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, cuando surgen los estados y comienzan a multiplicarse, los primeros temas que cualquier estado tiene que desarrollar son los temas sanitarios, los temas del agua, de las cloacas, del urbanismo, por la convivencia social y la vida de las personas, ¿no? No hubo estado que no tenga que regular lo que es la policía de abasto, los mataderos, ¿no? Pensemos en nuestro país, Argentina, en 1800 el matadero es la gran historia de Argentina y de nuestro país, ¿no?, de la formación constitucional de lo que es la producción de alimentos cárnicos y lácteos, ¿sí? Bien. Y nos vamos a preguntar entonces, ¿cuál o cuáles legislación se aplican en alimentos en nuestro país? Es una pregunta como, digo, a mí me parece que si uno lo pregunta en un momento, así como pregunta de examen, ¿cuál es la legislación que se aplica en nuestro país? La primera respuesta es el Código Alimentario Argentino. Suele ser, a mí me gustaría hacer sondeos porque lo voy viendo con alumnos y con capacitaciones, lo primero que se reconoce es el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, como les dije en la clase pasada, el Código Alimentario Argentino es la punta del iceberg. A medida uno que más aprende y más identifica, vas caminando y aparece un decreto y una resolución de SENASA y una disposición de ANMAT, y después un decreto de la provincia, y después una ordenanza del municipio. El códex es norma de referencia, no es obligatorio. Es una referencia, ya el códex podríamos tomarlo de referencia, pero recordemos que no es obligatorio las normas del códex. Digo, tenés las normas del códex de referencia que te pueden guiar. Tenés el Código Alimentario Argentino, pero después tenés el decreto 4238, la ley de carnes, resoluciones de SENASA, disposiciones de ANMAT, resoluciones del ICAP, órdenes de la SAL, y así un montón de normativa. ¿Me explico? Digo, en primer momento uno suele pensar que la normativa única y exclusiva que va a regular el tema de alimentos es el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, ¿recuerdan en la semana pasada lo que les graficaba de la punta del iceberg? ¿Me pueden confirmar si recuerdan esa perspectiva de ver que uno cree que el Código Alimentario es el todo, sin embargo es la punta del iceberg del montón que uno no va a comprender y que va a tener que articular a partir de un trabajo de sistematizar y adecuar esas normas? ¿Me explico? Bien. Digo esto, quizás voy para mí responder esta pregunta, si vemos este gráfico de un laberinto, cómodamente podría ser una explicación de distinguir, vemos que en el laberinto hay como diferentes secciones que tienen cuadrados, y en mi caso podría clasificar la normativa en general y especial por temas. Lo que sucede es que tengo una estructura y un conocimiento que me va a llevar a dar todo este laberinto. Me llevó muchos años comprender ese laberinto. La pregunta es, ¿puede la mayoría acceder a esta información tan simple u organizada? No.
La verdad que hay que caminar mucho, verificar más. Suelo decir, creo que la semana pasada lo comenté, que en mi caso, cuando estudio un tema, o cuando lo comienzo a estudiar, primero lo consulto con 10 personas, desde investigadores de CONICET, profesores, le consulto al peón, al director de una empresa, al estudiante de quinto año de ingeniería. De lo que me responden todos y que me van guiando, queda consolidado un 75% de coincidencia. De ese 75%, cuando lo analizo en la normativa, queda disponible un 50%. Y cuando ese 50% lo analizo con lo que es el derecho, que es mucho más que las normas, me queda solo válido un 25%. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todo lo que se cree que se aplica, que es el 100%, primero coinciden solo el 75%, lo cual ya nos deja un margen de un 25% de error. Ese 75%, cuando uno lo coteja con la legislación, también se reduce al 50%. Y cuando lo analizas con el último filtro, que es el derecho, solo me sirve un 25%. ¿Me explico? Digo, uno cree que en Argentina hay un mito de que el RNPA es obligatorio indicarlo en el rótulo de los alimentos. No, es frecuente su uso y costumbre, hubo proyectos para incorporarlos y recién hoy hay un proyecto nuevo en CONAL para que se incorpore de forma obligatoria, para que sea una herramienta útil para las búsquedas de los portales electrónicos. ¿Sí? Pero no es obligatorio, aún de acuerdo a nuestra ley en Argentina, la inclusión del RNPA. A mí me cuesta creer, digo, que sea un uso y costumbre que haya sido promovido, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace en usos y costumbres. ¿Recuerdan cuando siempre les digo que hay que verificar lo que dicen las normas? Porque hay veces que se generan mitos. El RNPA no es obligatorio indicarlo en el rótulo de acuerdo a la normativa del Código Alimentario Argentino y no hay otra norma que lo exige. Solo hoy, y hace unos años hubo un proyecto también en CONAL para incorporarlo de forma obligatoria. Entonces digo, no nos quedemos con lo que se dice, con lo que se expresa y demás, sino que hay que ir y verificar las normas. De hecho, yo también la compartí en redes, en CONAL está el proyecto en consulta pública. Pero me explico lo que quiero comunicar. Hay mucha información del 100% de lo que se creía que se aplicaba en esa encuesta que yo he hecho a diferentes personas y profesionales del mundo alimentario. Del 100% solo me queda validado un 25%. ¿Me explico? Bien. Este es el fundamento del por qué digo que es complejo en primer momento reconocer la normativa alimentaria en nuestro país y es algo así como un laberinto. Bien, nos vamos a preguntar entonces si en Argentina el tema alimentario está regulado exclusivamente en leyes. Recordemos que las leyes son las que surgen, las normas que surgen de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales, y que es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. El conjunto de leyes se llama legislación. Bien, entonces nos preguntamos, ¿el tema está regulado exclusivamente en leyes? Y vamos a ver, por ejemplo, que lo que es el Código Alimentario Argentino tiene el decreto reglamentario, que hay resoluciones del SENASA, que hay disposiciones de ANMAT. Digo, en cada una de las gráficas de la placa podemos ver que no hay una ley, vemos la ley 1884, no obstante el resto son decretos, resoluciones y en el caso de la imagen inferior es una disposición de ANMAT. Si continuamos, vamos a ver, por ejemplo, que en el Código Alimentario Argentino también hay resoluciones de Grupo Mercado Común, que se incorporó por una resolución del Ministerio de Salud y Acción Social en el año 97, el artículo 18 bis, que es una resolución conjunta, el decreto 815, ¿qué es esto? ¿No? ¿Solo aplico leyes en alimentos? Si continuamos con la página de CONAL, por ejemplo, en CONAL se cita normativas, y dentro de normativas encontramos también resoluciones, disposiciones, decretos, entre otras normas en general. En el ámbito de la SAL también podemos encontrar el marco legal, también están citados, y no hay solamente leyes, también hay el decreto 815, el decreto 4238, digo, normas en general, ¿no?
Entonces podemos afirmar que lo relativo a los alimentos no está regulado exclusivamente en leyes, sino también en normas que se denominan leyes en sentido material, como lo son los decretos, las resoluciones, las disposiciones, entre otras. ¿Recuerdan cuando presenté la clase minutos atrás, cuando definimos lo que es normativa? Les destaqué que están las normativas en sentido formal y las normativas en sentido material. Las normativas en sentido formal, repito, son las leyes, que son las normas previstas y establecidas de acuerdo al procedimiento de la Constitución Nacional y las constituciones provinciales y que dependen exclusivamente del Poder Legislativo, ¿no? La Ley de Donación de Alimentos, la Ley de Celiaquía, la Ley de Lactancia Materna, la reducción de consumo de sodio, la ley que regula la Ley de góndolas, entre otras tantas leyes que hay en alimentos. Sin embargo, tenemos muchas leyes en sentido material, es decir, son normativas, pero no son leyes en el sentido estricto, son leyes en el sentido de que regulan una materia de la misma forma que las leyes van a ser obligatorias. Las resoluciones de SENASA son leyes en sentido material, las disposiciones ANMAT también, las órdenes de una dirección de bromatología en el mismo sentido, las disposiciones de ASAL o de cualquier otra dirección de bromatología también son normativas. No son leyes, sin embargo tienen los mismos efectos. ¿Me explico? ¿Me pueden confirmar los alumnos si queda en claro el punto de reconocer que en realidad dentro del concepto de normativa encontramos diferentes clasificaciones? Una es las leyes, y que uno suele hablar en alimentos de legislación, y en realidad vamos a hablar de normativa, porque las normas incluyen a todas las categorías de regulaciones, ¿sí? Bien. De hecho, acá en esta Filipina vamos a ver el cuadrito. Si nos preguntamos, ¿no?, qué son las normas en general, les decía que es toda prescripción que ordena y sistematiza la conducta humana y que está establecida por una autoridad cuyo cumplimiento lleva a una sanción, ¿no? Inclusive el concepto de normas ya uno puede distinguir normas en general, normas por usos y costumbres, las normas religiosas, y después inclusive están las normas positivas. Las normas positivas, por la corriente del positivismo, son aquellas que están escritas y definidas de acuerdo a un procedimiento, como son las normas jurídicas. Pero la conducta social está atravesada de normas de los usos y costumbres, son normas que se aplican de forma práctica. ¿Qué es una norma? Es un mandato. Por ejemplo, por uso y costumbre, a una fiesta se va vestido de etiqueta, ¿no? O con una vestimenta formal, no se va como cuando vas a la playa. Esos son usos y costumbres. Las normas religiosas también tienen una transmisión de una base cultural oral y a veces también escrita, como son en las Biblias o en otros manuales o normas, libros de referencia como el Corán y otros similares. Sin embargo, después surgen las normas escritas o positivas que en el derecho son muy presentes y son las que están establecidas por un procedimiento. Es todo el mandato que regula una conducta con consecuencias jurídicas, es norma. Y ahí vamos a encontrar tanto los decretos, las disposiciones, las resoluciones, como toda otra norma. Digo, por ahí pueden faltar algunas definiciones, pero las resoluciones generalmente le establecen los ministerios, los decretos la autoridad superior, las disposiciones un secretario, y después están las leyes en sentido formal que son exclusivas del Poder Legislativo. Digo, vamos a distinguir que en normas están las dos categorías y que en alimentos no solamente vamos a aplicar entonces la ley 18.284, sino que aplicamos también el decreto 2126, el decreto 4238, las resoluciones de SENASA y las disposiciones de ASAL, las disposiciones de ANMAT, las disposiciones del ICAP, de la Dirección de la Industria y Control de Alimentos, entre otros. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que no solo son leyes, sino también normas, y ese es el tema, no está en nuestro país todo compilado. Si en mi caso me preguntan, quiero habilitar un establecimiento en la provincia de La Rioja, ¿cuál es la normativa aplicable? Primero, de cabeza vas a tener que ir al Código Alimentar Argentino, verificar si se aplica en la provincia de La Rioja. Sin embargo, después la Autoridad Sanitaria de La Rioja puede tener 5 resoluciones de su Ministerio de Salud que regulan cuestiones específicas de cómo habilitar un establecimiento alimenticio en La Rioja. Y eso, lógicamente, que no está muy compilado, muy organizado, porque es normativa local. Digo, no hay editorial jurídica que tenga toda esta información compilada.
Entonces, cuando vos no conocés el tema, es difícil acceder y reconocer cuál es la normativa aplicable en cada jurisdicción. A nivel nacional, podríamos decir que es más simple, porque tiene muchísima importancia y se reconocen las normas nacionales. Las resoluciones de SENASA, las leyes a nivel nacional en alimentos, las disposiciones ANMAT. Pero a nivel ya provincial y municipal, es un tema mucho más enredado. ¿Me explico? De hecho, en mi caso, desconozco toda la normativa de las provincias argentinas. Suelo ir estudiando de acuerdo a casos y a temas, porque tengo como base la normativa nacional, sin embargo, después me implica, si es una consulta de una provincia específica, estudiar la normativa de la provincia y además la municipal. Bien. ¿Es un proceso simple identificar la normativa alimentaria? Con esto me parece muy importante reconocer la diferencia entonces entre el concepto de normativa y de legislación. El concepto amplio es normativa. Dentro de normativa encontramos las leyes como también toda otra norma en sentido material. Ya no vamos a hablar más de legislación de alimentos, sino normativa alimentaria. De hecho, recomendaría que en todas las facultades y cátedras de materias alimentarias se distinga y se eduque y se enseñe el concepto de normativa alimentaria, no solo de legislación alimentaria. Creo que tiene que ver con la historia de la alimentación, que siempre se habló de legislación de los alimentos, cuando en realidad las leyes en alimentos es el Código Alimentario Argentino de referencia, que a todo esto les cuento que la ley del código, la 18284, fue establecida en el año 69, cuando en Argentina había un gobierno de facto. Por lo tanto, si uno lee el encabezado, es una ley que estableció el Ejecutivo en ese momento, quien era el presidente de ese gobierno de facto, y después esa ley fue posteriormente ratificada, pero en sentido estricto no fue una ley que pasó por un Congreso. Sus efectos han sido homologados posteriormente, pero no fueron originalmente establecidos por el procedimiento de la Constitución Nacional, porque fue un gobierno de facto en donde el gobierno de facto no reconoce la validez de la Constitución Nacional. Después de esa ley, hemos tenido la ley de productos cárnicos, que es del año, si no me falla la memoria, del 80 o 90, pero principalmente desde el 60 hasta el 90 hubo resoluciones, decretos y demás, principalmente en alimentos. Ya cerca del 1995, cerca del 2000, sí comienzan a desarrollarse leyes específicas. Por lo tanto, sugeriría que más que hablar exclusivamente de legislación alimentaria, lo más exacto es recomendar y enseñar el concepto de normativa de alimentos. ¿Me explico? Porque la normativa es mucho más que la legislación. ¿Me explico en este punto? De hecho, les comento, cuando doy clases, suelo poner en el título legislación alimentaria, porque sospecho que si pongo normativa alimentaria, no sé si lo asocian. Lo he hecho en pruebas, en cursos o en proyectos. Si uno indica normativa alimentaria, no es lo mismo que la legislación de alimentos. Por uso y costumbres, prefiero poner el título, el que es más reconocido, y después explico todo lo que estoy desarrollando en este momento. Bien. Y nos preguntamos si es un proceso simple, y la verdad que no. Creo, y lo afirmo también porque he pasado momentos de muchos nudos y desencuentros, y después de resolverlos, creo que la normativa alimentaria por muchos años parece ser un gran nudo, un gran ovillo de lana de diferentes colores, ¿no? Me parece que esta imagen dice mucho más, y que si uno se pone a pensar es la vinculación de las diferentes normas en materia alimentaria, aunque lo negativo que tiene la imagen de un ovillo de lana enredado con diferentes colores es que no es algo simple, ¿no? A uno le gustaría, a mí hoy me gustaría encontrar que cada color de las lanas que vemos en la gráfica esté hecho por su propia madeja y ordenado. Me parece que cuando hoy uno trata y quiere desarrollar el tema de normativa alimentaria, el primer concepto y la primera situación que he encontrado durante muchos años es este gran ovillo con una mezcla de colores. ¿Me explico? No sé, le pregunto a los alumnos si están de acuerdo o no. Ya
utilizo también el chat para hacer una encuesta si están de acuerdo. Si están de acuerdo, les pido que me indiquen si estoy de acuerdo, y si no, que me indiquen no estoy de acuerdo. Deberíamos hacer encuesta porque la verdad que sí, es complicado e interesante. Sin duda, en mi caso me enamoré de un tema complicado para simplificarlo y desafiarme constantemente. Bien, o sea que estamos con una tendencia de un acuerdo positivo, mayoritariamente, de ¿qué es este gran nudo? ¿No? La verdad que, de hecho, nos hemos hecho amigos de muchos profesionales del mundo de la alimentación porque tratamos como misterios en conjunto. Digo, uno cree algo y después cuando lo verificamos en la normativa y en otras cuestiones del derecho, es a veces opuesto a lo que se cree, ¿no? Digo, en el derecho no hay otra materia, si uno trabaja en derecho de familia, en derecho comercial, en derecho de marcas, de propiedad intelectual, en derecho penal, en donde hay libros, y muchos libros, y tratados escritos. Digo, repito, trabajé durante 10 años en una editorial jurídica muy reconocida en Argentina, La Ley, y hay libros y referencias de todos los temas. Obviamente que las materias nuevas no existen. Y este tema en Argentina no hay un libro. De hecho, por eso les comenté que estoy escribiendo, porque creo que hay que compilar. Hay solo un abogado en Mendoza que tiene un código comentado, el Código Alimentario Argentino comentado, pero es de la década del 70, creo que fue muy avanzado, y hay una abogada en la Universidad de Buenos Aires, que falleció tristemente, que ya en la década del 90 había comenzado a escribir algo de este tema, pero no es reconocido. Entonces, me parece que la representación del ovillo es lo que nos pasa a quienes trabajamos en alimentos, y como siempre digo, en mi caso, a mí me resulta más simple comprender el tema de normativa, sin embargo, tuve que aprender la otra molécula que es el tema alimentario. Empatizo con ustedes y la hago a la inversa. Ustedes tienen el conocimiento alimentario, sin embargo, al no tener el conocimiento de la normativa, ni nadie ni nada que se lo explique, es casi imposible resolver este ovillo. ¿Me explico? Porque en mi caso, si trabajo con un ingeniero o con un veterinario, en conjunto lo podemos resolver, o con el conocimiento que adquirí del ABC del tema alimentario, puedo ir separando las puntas y hacer cada ovillo. En cambio, no hay profesional técnico que, por más conocimiento específico en el tema alimentario, si no tenés el ABC del conocimiento de lo que es una norma, de lo que es una ley, de lo que es la Constitución Nacional y de por qué se aplica tanta normativa, es muy difícil establecer un orden. Bien. Nos vamos quedando con la punta del iceberg, con el ovillo, son todos conceptos que creo que son prácticos. Entonces, ¿qué pasa? Además, tenemos que sumar que recordemos el concepto que vimos la semana pasada, que en cada estado existe normativa alimentaria. Es decir, no solamente hay normativa a nivel nacional, sino que hay normativa a nivel provincial, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los municipios. Por lo tanto, ahí el ovillo y ese gran nudo que veíamos en la imagen anterior, se podría inclusive clasificar a nivel nacional, provincial, cava y municipal. Digo, el nivel nacional es el más reconocido y el más simple de procesar para quienes estamos en el mundo alimentario. El tema a nivel provincial o de los municipios es más difícil porque de por sí ya es el acceso a la normativa es compleja. Hoy hay que destacar la importancia de lo que ha sido Internet, que nos permite acceder a información y a bases públicas y transparentes, en donde ya acceder a la normativa es posible. Recuerdan que la semana pasada le contaba que el Código Alimentario Argentino eran 4 tomos, como los libros gordos de Doña Petrona, 4 o 5 tomos, que había uno en la empresa, uno en el laboratorio. Sí, imagínate, si ya era difícil acceder al Código Alimentario Argentino, pensemos lo que era llegar a una ordenanza del municipio de El Dorado en la provincia de Misiones. Era casi un milagro. ¿Me explico? Bien. Y si lo pensamos, para identificar la normativa alimentaria es útil determinar la perspectiva, que siempre que digo del tema que se va a trabajar, luego la autoridad sanitaria y finalmente va a decantar la normativa. Esto ya lo indicaba la clase anterior. Me parece muy útil tener métodos. Aprendí de ustedes que siempre tienen un método, un orden y un casillero con todo que lo explica. Me parece que es muy útil reconocer, primero, quiero trabajar en productos lácteos.
Bien, ¿desde qué perspectiva? ¿La producción primaria, la secundaria o el transporte, distribución y consumo? Esa es la primera definición que hay que dar. Segundo, a partir de ese primer punto voy a reconocer cuál es la autoridad sanitaria competente. Si es producto lácteo en producción primaria, será SENASA. Si es en el procesamiento, será en alguna parte, si es tránsito federal, será SENASA también, y si es provincial, será una autoridad sanitaria provincial, Ministerio de Salud. Y si es el tema del transporte, distribución y consumo, habrá que ver si es una autoridad de SENASA, que puede hacer el control de tránsito, o puede ser también lo que tiene que ver con la dirección de consumo interno, comercio interior, lealtad comercial. ¿Me explico? Me parece que eso te va a llevar al orden. Primero el tema, segundo la perspectiva, de ahí vas a decantar en el organismo competente o en la autoridad sanitaria, y de ahí vas a poder ver la normativa. Como base, siempre hay que tener el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, no podemos definir que siempre se va a aplicar en prioridad o en preferencia el Código Alimentario Argentino, ¿sí? La base es el código, aunque no siempre es lo primero. ¿Me explico? Bien. Inclusive, en el chat me indican un tema de la jerarquía de las leyes, de las normas en general. En el derecho hay una pirámide que establece diferentes jerarquías, ¿no? Las leyes en sentido formal tienen prioridad sobre las leyes en sentido material. También hay un tema de las prioridades, de cuál la ley posterior deroga la anterior. Hay principios generales del derecho. Son un tema complejo en el plano del derecho, a una materia específica para conocer cuál es la ley que se aplica, tanto en el espacio y en un momento determinado. Entonces hay muchas leyes, como ustedes tienen en el mundo alimentario las leyes universales, la ley de la gravedad, la ley de la fórmula del agua, entre otras cosas. En derecho hay leyes para principios generales para reconocer cuál es la normativa aplicable. Digo, si uno conoce esas herramientas, es mucho más fácil comprender la normativa alimentaria. Lo que sucede es que el público que aplica generalmente la normativa alimentaria no tiene un asesoramiento o una guía por parte de un abogado. ¿Me explico? Bien. Entonces nos vamos a preguntar por qué existe una diversidad de normativa alimentaria. Y en esto, bueno, como lo dije a los inicios, en las últimas décadas, en todo lo relativo a los alimentos y a la alimentación, se configuró un escenario inédito. Nunca antes la humanidad se alimentó con productos envasados, en ausencia del consumidor, listos para consumir, con productos que tienen envase, rotulación, publicidad, etc. Pensemos que pasamos que durante muchos siglos la humanidad tuvo una alimentación simple, directa, empírica, ¿no?, que se daba a partir de los conocimientos y las tradiciones, y principalmente con dos particularidades que son esenciales: estacionalizadas de acuerdo a las temporadas de las diferentes estaciones del clima y la naturaleza, y localizada en el lugar de producción. Pasamos a una alimentación muy distinta, que es compleja, experta, técnica y deslocalizada, ¿no? Esto ha generado un nuevo escenario alimenticio que lo suelo definir como inédito. Estos cambios son a nivel mundial, ¿no? Y después han ido bajando por regiones a nivel nacional y local. De hecho, es muy fácil reconocer todo lo que pasó en los países del norte, digo, al menos dentro de Occidente, los países como Estados Unidos y Europa, los procesos que ellos ya pasaron hace 10 años son los que estamos pasando en la actualidad en Latinoamérica. Digo, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles es un tema reconocido a nivel mundial, en donde ya Estados Unidos y Europa tienen medidas, o sea, han prohibido ciertos envases, ciertos consumos de productos, desincentivan ciertos alimentos con determinados nutrientes, y recién hoy en Latinoamérica se están planteando estos desarrollos y estas demandas para el futuro sanitario en alimentación. Lo que sí es inédito el cómo, con qué y en dónde nos alimentamos a nivel mundial. Estos cambios que sucedieron hace 50, 60 años, particularmente recién hoy el derecho lo está identificando. Por lo tanto, este nuevo escenario alimenticio exige una innovación técnica y científica, además una adaptación social de todos los niveles, y esto ha generado el surgimiento de leyes y de derecho específico. Digo, previamente se regulaban, la mayoría de las situaciones en alimentos se regulaban por
resoluciones, decretos, disposiciones, por leyes en sentido material. Hoy cada vez más notamos un aumento de leyes en sentido estricto. ¿Por qué? Porque cuando la norma es una ley es porque sale del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo es la asamblea que representa a la mayoría de la población de nuestro país. Distinto es, la resolución del Ministerio de Salud es un pedacito, es un área del gobierno. En cambio, el Poder Legislativo representa, a través de los diputados y senadores, a toda la población de nuestro país. ¿Me explico? Tiene un fundamento de que a medida que comienzan a surgir leyes en sentido estricto, representa que hay un mayor interés social en esa materia. ¿Me explico este concepto? ¿Se comprende? No es casual que tengamos desde hace 10 años, repito, la ley de celiaquía, la ley de lactancia materna, la ley de reducción de pérdidas y desperdicios, la ley de sodio, los proyectos de etiquetado frontal, la ley de sellos argentinos, la ley de denominaciones de origen protegida, la ley de marca colectiva, entre otros. Leyes en sentido estricto han comenzado a profundizarse en los últimos 10 años. Bien. En este nuevo escenario hay un sistema complejo de alimentación. Ya no hay solamente reglamentaciones o regulaciones, sino que surgen las leyes en sentido estricto. Hay una diversidad de responsabilidades a lo largo de la cadena agroalimentaria, un tema súper complejo. No los voy a abordar hoy, solo los voy a mencionar. Son temas de cada nube que vemos en esta gráfica circular. Habría que hacer un ciclo de capacitaciones porque son temas extremadamente complejos para analizar desde el plano del derecho. Lo que sí, y es un punto súper interesante, es todos los sujetos que intervienen en la cadena agroalimentaria tienen responsabilidad en principio o están expuestos a un reclamo. Además hay un planteo muy interesante de una innovación técnica constante, digo, se desarrollan probióticos, prebióticos, la nanotecnología, ¿no? Los envases inteligentes, temas súper interesantes, la verdad que a mí me atrapan y me han llevado a aprender muchas cosas que las aplico en mi vida en general, y esto significa una innovación jurídica, ¿no? No es lo mismo regular un objeto de un envase de vidrio, que es material estable, o un material noble, que en el código está permitido sin registro y sin autorización previa, o de acero, que también tiene una estabilidad, a lo que es un envase de envases como comestibles, que envases que interactúan, ¿no? Hoy todo el planteo de la alimentación a partir de algas, a partir de otros tipos de base alimentaria como son los insectos, ¿no? Planteos que aparte me están llegando a preguntas de, en plena pandemia, ¿vamos a alimentarnos con grillos, con cucarachas, con otros? Preguntas, si hay muchas preguntas e interrogatorios en el plano técnico, imaginémonos el plano jurídico que tiene que regular ese plano técnico. En mi caso suelo decir que tengo una postura intermedia en las situaciones muy técnicas, porque la verdad que no tengo capacidad de comprender el tema de fondo del plano técnico, digo, productos fitosanitarios, nanotecnología, y en mi caso siempre tengo que trabajar con asesores. Y si los mismos asesores ya tienen diferentes opiniones, como abogada no puedo tomar la postura opuesta o rígida, porque realmente necesito de la claridad y de la uniformidad en la ciencia. ¿Me explico en este punto? Digo, porque con consultas de blanco y negro, ¿no? De preguntas que son con respuestas o búsquedas de consultas antípodas. Y la verdad que suelo afirmar, y lo he hecho en diferentes ámbitos, que hay que primero tener orden en la ciencia y claridad, porque no es simple afirmar que esto o aquello es malo, o te hace bien o te hace mal. Digo, si tanta ciencia y tantos siglos o décadas y tantos estudios tienen preguntas y puntos en desacuerdos, realmente desde el plano del derecho va a ser muy difícil tener la claridad de tomar y decir esto se tiene que prohibir. Hay que tener mucha exactitud. A lo sumo lo que se va a recomendar y lo que sí se establece es que ante la duda o ante falta de certeza se tiene que aplicar el principio de precaución o de prevención y no dársele el lugar. Digo, materiales inteligentes. Hay un porcentaje de una posibilidad de que el 5% genere contaminación en el producto que lo contiene. Ante la duda de ese 5% o ante la falta de certeza de que el 100% es estable, no se tiene que admitir
¿Me explico? Por algo están todas en las ciencias, existen los protocolos, los ensayos, lo estamos viviendo también en lo que es el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Hay un proceso justamente de certificación y de validación, que si ya es complejo de plano técnico, no puedo como abogada responder así someramente y de forma rápida y audaz que sí o que no. ¿Me explico? Digo, suelo advertirlo porque me resulta, digamos, una cuestión ética profesional afirmar y reconocer la limitación de mi conocimiento técnico. No tengo conocimiento técnico, lo que tengo es meras referencias del ABC de un sistema alimentario. ¿Me explico? Bien. En este contexto, además, se diversificaron los peligros riesgos, ¿no? Los clásicos peligros riesgos sanitarios se han multiplicado y se le suman ahora los derechos de los consumidores, el tema de lealtad comercial, ahora los planteos de la sustentabilidad y la sostenibilidad, y además están desarrollándose la autonomía de la persona de elegir cómo me quiero alimentar a partir de sus creencias y de sus estilos alimentarios. En este contexto, ¿no?, de cambios, vamos a ver que no es casual, cambia la alimentación progresivamente a partir de la década del 50, del 60, 70, el hecho central, recuerdan que fue cuando la mujer comienza a trabajar. Vamos a ver que no es casual que en ese momento surjan las tendencias regulatorias, ¿no? Los códigos a nivel mundial en alimentos surgen entre la década del 60, 70 y posteriores, ¿sí? Luego, inclusive, un poco en paralelo, o unos años después, inclusive a partir de los 80s y 90s, se comienza a consolidar otra etapa que es que dentro de los ministerios de salud surgen organismos técnicos específicos en alimentos. Por eso vamos a empezar a ver a la cabeza el Codex Alimentarius, que es la unión entre la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Luego vamos a ver todo lo que es la Autoridad Europea de Alimentos, la FDA, que ya existía hace 2 décadas, el ANMAT, la Agencia Española de Alimentos, la ANVISA, la INVISA, ACHIPIA. Digo, desde la década del 80 a nivel mundial, al menos en Occidente, existen agencias y organismos especializados en materia de alimentos, ¿no? Esto de alguna manera nos da un indicio, ya en la década del 70, en el 1963 con el Códex, se siembra la semilla de lo que iba a ser, ¿no?, el intercambio comercial de alimentos, y que va a necesitar que ya no nos alcance con un Ministerio de Salud, sino que este Ministerio de Salud necesita un área específica, como es el ANMAT, para regular alimentos, medicamentos y tecnología médica. ¿Me explico? Todos estos movimientos son diferentes eslabones de un mismo paradigma. En paralelo, vamos a identificar que a partir de la década del 70, como no solo aumentan, se comienzan a establecer los códigos alimentarios como una forma de sistematizar la normativa previa, sino que comienza además a surgir legislaciones y regulaciones específicas. Creo y podría afirmar que previa a la década del 70 siempre se reguló todo lo relativo a la inocuidad de los alimentos. Posteriormente se continuó regulando. Sin embargo, ya se conocían las bases esenciales, digo, de la microbiología, los requisitos de las buenas prácticas y demás. Sin embargo, a partir de la década del 70 y en adelante, es la primera vez que se comienza a regular sobre envase, rotulación de alimentos, publicidad, y hoy en la actualidad sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, en donde la alimentación es un factor esencial. Vemos entonces que ha cambiado el objeto de regulación. Históricamente, durante los 21 siglos de la humanidad, se reguló siempre por la inocuidad y la sanidad en cuanto a la seguridad del alimento. Sin embargo, a partir de esos cambios y de la actualidad de la alimentación, de cómo se da y en cómo se alimentan las personas y con qué, surge la necesidad de empezar a regular el envase del alimento, la rotulación del mismo, su publicidad, y en la actualidad todos los factores de riesgo vinculados a las enfermedades crónicas. ¿Me explico? Bien. Y por último, no es casual, y todo se relaciona con cada parte, es que comienza a haber en primera oportunidad que van a intervenir en el mundo alimentario profesionales que no son de base sanitaria. Digo, el ingeniero, el licenciado en comunicación, en marketing, el encargado del diseño, el contador, el despachante de aduana y, por ejemplo, el abogado, ¿no?
Históricamente, la alimentación como un producto agrícola era el desarrollo de la cultura local y de los profesionales sanitarios, digo, el ingeniero agrónomo, el veterinario, el bromatólogo, lo que era el mínimo procesamiento en una industria también estaba a cargo de profesionales netamente sanitarios. Cuando el alimento pasa a ser un producto complejo, comienzan a intervenir otros profesionales que no son sanitarios. Ahí, cuando aparece el envase, ciertos, bueno, profesionales sanitarios, pero después las rotulaciones, el diseño, el marketing, la comunicación, la publicidad también, comienzan a diversificarse las responsabilidades, ahí va a intervenir el ámbito jurídico, el tema impositivo, las cuestiones fiscales, las cuestiones aduaneras de los alimentos y el intercambio comercial que implican a un licenciado en administración de empresa, a un contador. Es decir, hoy vemos que el alimento es un producto complejo. ¿Me explico? Vamos viendo cómo cada filmina tiene su relación y son ejes de un movimiento con paradigmas en común. Cambio de la alimentación, del modo y un nuevo escenario alimenticio que exige códigos compilados, nuevas leyes específicas, organismos especializados y una novedad, la intervención de profesionales no sanitarios. Y es ahí donde nos encontramos que los profesionales técnicos hablan de una manera, con una comunicación generalmente lineal, organizada y clara de procesos, y los profesionales sociales somos un gran ovillo de lana. Yo creo que entiendo y me pongo en su lugar y me doy vuelta y entiendo a un ingeniero, a un bioquímico que está hablando con un abogado y que ve que dice 1000 palabras por minuto y que a todo esto no te deja en orden nada. ¿A ustedes les ha pasado eso? Si están de acuerdo, les pido que me indiquen que sí están de acuerdo. Lo digo, y en cualquier momento me hago youtuber y hago videos y conversaciones. A veces tengo diálogo con la mitad de mi cerebro, que es técnico, y con la otra mitad como mi pensamiento de abogada, y digo, realmente los entiendo, porque damos vueltas y palabras y esto y el otro, y en realidad lo importante es decir, el concepto general es normativa, y dentro de normativa hay diferentes categorías. Ustedes, me parece comprender que son muy organizados y les gustan el orden y el método y las categorías. Bien. Podríamos decir de forma simplificada, y esta filmina da para un diplomado de 20 clases en materia de alimentos, que si uno trata de simplificar en nuestro país cuál es la normativa aplicable, podríamos decir, está acomodada por un orden cronológico. Primero tuvimos un reglamento en el año 1953, que fue la base del Código Alimentario Argentino. Previamente a ese reglamento, Santa Fe ya tenía el Código Bromatológico y fue el promotor del Código Nacional. El decreto 4238 es una norma importante, es el que regula productos, subproductos y derivados de origen animal. Es del año 68, en la filmina dice 69, ese es un error de tipeo. Luego encontramos la ley que establece el nombre del Código Alimentario Argentino, su decreto reglamentario, la ley de carne, el decreto 815, y si continuáramos la flecha en su sentido ascendente, tendríamos que citar ya 15 leyes especiales en materia de alimentos, que son las que cité unos minutos atrás. Y además tendremos que sumarle a este gran ovillo de lanas que se van mezclando resoluciones de ministerios, de SENASA, disposiciones de ANMAT, normativa de las direcciones de bromatología locales, entre otras cosas. Este es el gran ovillo de los diferentes colores y de las diferentes normas que regulan el tema alimentario. Y además nos vamos a preguntar si solo se aplica la normativa alimentaria. Hasta ahora identificamos, primero, que legislación no es lo mismo que normativa. Reconocimos que el concepto más amplio es normativa alimentaria, que es el conjunto de normas que regulan una conducta, y que dentro de normativa están las leyes en sentido formal y las leyes en sentido material. ¿Sí? Ahora viene otra pregunta. ¿Solo aplicamos normativa alimentaria? ¿Me explico en la pregunta? Ya sabemos que no solo se aplica legislación alimentaria, sino normativa alimentaria. Repito, una nueva pregunta. Si reconocemos que se aplica normativa alimentaria, ¿solo se aplica exclusivamente la normativa alimentaria? Vamos a ver que no. Y además de la normativa alimentaria, hay normas que están vigentes y que se tienen que aplicar, como digo, es como el aire que respiro.
El aire que respira, ustedes saben que en el cuerpo pasan diferentes procesos biológicos, que en el ambiente también, físico-químico, para que uno esté respirando, caminando, teniendo las funciones vitales, y que son leyes de la biología, de la física, de la química. Lo mismo pasa, y digo, uno no la está pensando, en este momento no estoy pensando todo lo que pasa en un cuerpo para poder desarrollar el proceso de la respiración, que es un elemento vital para la vida, pero sé que ustedes con su conocimiento de biología podrían explicármelo entre cuestiones físicas, químicas y biológicas. Lo mismo pasa con el derecho y las normas. Hay normativa en materia civil, comercial, penal, administrativa, tributarias, entre otras materias que están presentes, que se aplican y que aunque uno no lo conozca, tienen efectos. Ejemplo, por Código Alimentario Argentino, capítulo 5, te exige que en la identificación de origen del alimento se indique la razón social o el titular del producto o de su marca y el domicilio y la razón social. Y ahí viene una gran pregunta y es un gran error también. ¿Qué es esto del domicilio y la razón social? Y es que el domicilio, de acuerdo al Código Civil, las personas humanas o jurídicas pueden tener diferentes domicilios, domicilio real, domicilio legal, domicilios comerciales. Entonces vos te encontrás que la empresa, la alimentaria S.A., que tiene 5 plantas de elaboración en Santa Fe, tiene 5 RN en Santa Fe en diferentes localidades, tiene en su estatuto social el domicilio y la razón social en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, en ese rótulo no tiene que ir el domicilio de la planta elaboradora, sino que el domicilio y la razón social, que es el de cada. Destaco esto y no solamente lo quiero dar como ejemplo, no quiero explicar ese punto en sentido estricto, lo que sí les voy a demostrar es que el concepto de domicilio no está regulado en el Código Alimentario Argentino, que va a estar regulado en el Código Civil y Comercial, que regula toda la vida de las personas y sus atributos como son nombre, apellido, patrimonio, domicilio, entre otras cosas. Y allí se encuentran diferentes domicilios y en las personas jurídicas el domicilio de la razón social es el que figura en el estatuto, porque el estatuto para las personas jurídicas como una sociedad o una SRL o una fundación es la partida de nacimiento de la persona. Entonces, es muy frecuente que, por ejemplo, se indique en los rótulos el domicilio de las plantas elaboradoras, cuando en realidad el domicilio no es ese el de la planta, sino que se considera un domicilio comercial, y el domicilio de razón es del estatuto. Y a lo que quiero dar en el ejemplo es que el concepto de domicilio y su clasificación y el domicilio de una sociedad no va a estar en el Código Alimentario Argentino, no lo vamos a encontrar ni por suerte, no lo busquen, porque no existe, sino que hay un Código Civil y Comercial que lo define. Hay leyes comerciales que te regulan para el transporte, cómo se factura, cómo es el remito, entonces en materia de trazabilidad, hay trazabilidad desde el plano sanitario, pero a su vez hay que reconocer los documentos comerciales para acreditar esa trazabilidad sanitaria. Después hay delitos, ¿no? No conocemos el Código Penal de forma experta, sin embargo hay delitos y si yo mato a una persona, lesiono a una persona, propago una enfermedad, voy a tener por lo menos un procedimiento para investigar. ¿Me explico? Digo, son leyes y son normas en general que uno no conoce y que se aplican. Es lo mismo del ejemplo que digo, en este momento están pasando un montón de leyes físicas, biológicas, para que estemos respirando y para que el cuerpo funcione y yo en mi caso pueda estar dando esta clase. En mi caso no la identifico o no les he de dar el nombre y apellido de la categoría, el proceso de circulación, la oxigenación de la sangre, la limpieza, el latido del corazón, y son procesos. ¿Me explico? Suelo dar los ejemplos a la inversa porque sé que todos ustedes me pueden explicar 5 leyes de física, química y biología de la respiración, ¿no? De hecho, identifico el corazón, la sangre azul y la sangre roja y lo que significa esto, todos los estudiamos en algún momento de la vida. Lo mismo pasa en el derecho. Lo que sucede es que como uno no lo ve o no lo conoce, al menos en un ejemplo, te parece que no existe. ¿Me explico? Lo que el derecho, vos en biología, en física o en química, ves la vida, ves la planta, ves la respiración, ves el proceso y lo podés asociar. En cambio, en el derecho es como silencioso porque está, y salvo los abogados, el resto suele conocer poco. ¿Me explico? Así me preguntan dónde está el concepto de responsabilidad, qué es una obligación, qué es el transportista, qué es una persona. Digo, el Código Civil y Comercial, les voy a regula toda la vida de las personas. Digo, antes de que, inclusive, antes de que la persona nazca, ya hay un código, este código te dice lo que es la persona por nacer, lo que es el nacimiento de la persona, quiénes son los padres,
¿Quiénes van a ser responsables de esos niños? ¿Qué pasa si una persona es mayor de edad? ¿Qué pasa si es menor de edad? ¿Qué pasa si se casa? ¿Qué pasa si se divorcia? ¿Qué pasa si firma un contrato, si se tiene que cumplir ese contrato? ¿Qué pasa si quiere adquirir un inmueble, si quiere realizar una donación? La regulación de cuando esa persona muere y hay que hacer la sucesión. Todo eso, como la vida en sociedad se da por las personas, está regulado en el código y tiene un montón de consecuencias en el ámbito de alimentos. Lo que sucede es que en general el derecho no se enseña en otros ámbitos. ¿Me explico? Ustedes es lo más lógico que no conozcan porque el derecho generalmente se maneja y se enseña solamente en el ámbito jurídico, es un sistema muy cerrado. Las ciencias exactas, como las biológicas, se suelen explicar en otros ámbitos. De hecho, por eso decidí enseñarles, y prefiero siempre enseñarles a los profesionales del mundo de la alimentación, para darles el ABC de las herramientas que ustedes puedan identificar, al menos en los niveles iniciales de no solo voy a aplicar legislación de alimentos, sino normativa alimentaria, y además, por lo menos sospechar, aunque no lo conozcan, que hay un código civil, comercial, normativa penal, normativa administrativa. Esto le digo, a ver, me suelen escribir alumnos y me dicen, en la provincia de Jujuy quiero realizar un RNE, ¿qué tengo que aplicar? Mirá, lo primero que tenés que ver es Código Alimentario Argentino, después si es cárnico, SENASA, 4238, pero a su vez tenés que ver la normativa administrativa vigente en la provincia de Jujuy. ¿Me explico? Por eso es que ahí vamos a encontrar esto de las mamuscas, como cada uno tiene su normativa, hay que reconocer la normativa a nivel nacional, provincial e inclusive municipal. Y por último, ya estamos llegando al final, ¿el derecho es solo normativa o legislación? O reformulando la pregunta, ¿es lo mismo derecho que normativa o legislación? Les pregunto a los alumnos, ¿qué consideran al día de la fecha? ¿Es lo mismo o son sinónimos la palabra derecho, normativa y legislación? Bien, no es lo mismo. Vienen afirmando. Perfecto. Bueno. El derecho es mucho más que la normativa o la legislación, ¿no? Distinguimos primero legislación de normativa, luego vimos que normativa es el concepto más amplio, y ahora vamos a ver el concepto más general que es derecho. El derecho es una ciencia que regula normativas, valores, principios y jurisprudencia, ¿no? Es algo así, el género, la ciencia es el derecho. Uno de sus ingredientes es la normativa. Y dentro de la normativa encontramos legislación. No obstante, no se puede afirmar que el derecho y la normativa son sinónimos, sino que la normativa es parte del derecho. Suelo decir, y para hacer práctica les voy a dar un ejemplo, cuando en alimentos se tienen que detallar los ingredientes en el rótulo, se indican de acuerdo al orden de presencia de forma decreciente, ¿no? El primero que está detallado es el que tiene mayor presencia. Suele identificar que en el derecho, el de mayor presencia, o el más reconocido al menos, es la normativa. Digo, la población en general, el ciudadano medio suele pensar que la normativa es la mayoría del derecho, o que es hasta sinónimo. No es sinónimo, aunque podríamos sí afirmar que es lo que más se conoce del derecho, ¿me explico? Suele asociarse, repito, que el derecho es igual a la normativa, no es así, no son sinónimos, el derecho es la ciencia que incluye la normativa. Quizás la normativa es lo que el ciudadano medio lo reconoce. Siempre cualquier persona sin conocimiento de derecho asocia que la cuestión de leyes, regulaciones y normas tienen que ver con el derecho. ¿Me explicó? ¿Queda en claro este punto? Las ciencias del derecho incluye las normativas, no son sinónimos. Lo que sí pasa es que en general las personas sin conocimiento suelen asociar todo lo que es normativo como sinónimo de derecho. Y voy a citar a Verdi, que fue un maestro, ¿no?, en el trabajo, pensemos que fue quien fundó la Constitución Nacional, que él tiene una gran afirmación que saber de leyes no es saber derecho. Porque las leyes no son más que la imagen imperfecta, frecuentemente desleal del derecho que vive en armonía y que regula la vida social. Es decir, uno puede conocer de leyes o de normativa, sin embargo, cómo se aplica esa normativa, también hay principios, hay valores del derecho y hay métodos
y además hay el conjunto de sentencias que la jurisprudencia, digo, ¿cómo se aplica hoy el Código Alimentario argentino? Generalmente se aplica por una interpretación literal y de organismos administrativos. Sin embargo, si vos tenés que hacer un reclamo y vas a ir a instancia judicial, el juez no va a juzgar solamente con la normativa, va a aplicar principios del derecho, valores del derecho, principios del derecho administrativo, ¿no? Va a ver qué casos anteriores hubo para evacuar y considerar si tiene que ajustar algo o no. Entonces, ¿qué pasa? Reconocer la normativa alimentaria es solamente identificar una parte de lo que es el derecho y no es el todo. Tenemos, por ejemplo, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho tributario. Menciono, dentro de la ciencia del derecho hay diferentes especialidades que regulan no solo la normativa del derecho comercial, sino cuáles son los principios que se aplican en esa materia, cuáles son los valores que se protegen, qué dice el conjunto de sentencias, la doctrina. La doctrina es algo así como la investigación, ¿no? En la ciencia, es autores de referencias que van marcando el camino de los cambios que tenemos que hacer, porque obviamente que como el derecho regula la conducta social, es una ciencia viva, que lo que digo, a partir de lo que fue la pandemia se generaron un montón de normativas, decretos, leyes, ordenanzas y demás, que van a ser un conjunto de normas y que se tienen que ir adecuando y aplicando con el derecho tributario, el derecho local, con el derecho sanitario. Seguramente dentro de 6 meses o un año tengamos ya un libro que explique una bibliografía lo que fue la pandemia desde el plano jurídico. ¿Me explico? Es un proceso viviente. Digo, quizás hoy hay una ley que te obliga a una situación que vos la tenés que prohibir porque tenemos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, en el momento, quizás todavía esa ley no se dejó sin efecto y sí está suspendida por un decreto de necesidad de urgencia. ¿Me explico? Porque la situación actual de una emergencia sanitaria nos generó algo inédito, entonces el derecho también va a tener que buscar instrumentos para resolverlo. Bien. Derecho y normativa no son sinónimos, el derecho es un conjunto, es una ciencia que incluye, entre otras cosas, a la normativa. Y sí suele pasar que como lo que más se conoce del derecho son las normativas, se suele pensar que con conocer las normas me alcanza. Digo, si vos lees el Código Alimentario argentino, de lo que es cómo es un producto y el producto lácteo y vas a la definición de leche, ahí vas a tener el concepto de fondo, el esquema. Sin embargo, después cómo se tramita ese producto, cómo se tiene que rotular, qué pasa si te lo suspenden, si hay una clausura, un decomiso, va a ser normativa, primero administrativa, y además va a haber cuestiones comerciales, de responsabilidades, y es mucho más que la normativa aplicable. De hecho, ya voy llegando a las conclusiones, comenzamos a hablar con introducción o normativa a la legislación alimentaria, luego deberíamos plantear un tema de lo que es la introducción a la normativa, o sea, alimentaria, y después deberíamos pensar lo que es la introducción al derecho alimentario, ¿no? Hoy desarrollamos el concepto de distinguir lo que es las leyes de la normativa, y en segunda parte identificamos que la normativa no es sinónimo de derecho. De hecho, suelo decir y comparar en esta similitud falsa que hay de pensar que normativa es igual de derecho, suelo graficarlo y pensarlo en la tabla de elementos químicos, que ustedes conocen muy bien. Es como, podríamos decir que tal como la tabla de elementos químicos no es el todo de las ciencias físicas, químicas o biológicas, es así la similitud con la normativa y el derecho. Conocer la tabla química de los elementos no me significa ni me va a permitir conocer una ciencia de la física, una ciencia química, una ciencia biológica. Va a ser quizás conocer el abecedario, ¿no? Por algo comenzamos por una base como es el abecedario, la tabla de elementos, y las normas quizás son el abecedario de todo lo que es después el derecho. Me explico en este ejemplo. Tal como afirmar que conocer la tabla de elementos químicos no es lo mismo que conocer una ciencia física, química o biológica, conocer e identificar las normas no me significa conocer el derecho. Bien. Sí, el derecho alimentario no lo incluyo porque es muy nuevo. De hecho, les cuento, tengo libros de derecho alimentario de otros países, de responsabilidad en materia de alimentos, y en Argentina todavía
no se ubica el tema. Así que por eso decidí siempre educar y capacitar a profesionales del mundo alimentario, porque si no, no tendría público. Esa es la verdad. Cada vez está creciendo más este tema. Creo que en 5 o 10 años los procesos sociales son lentos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el derecho del consumidor se inicia formalmente en el año 94, 93 con una ley, en el 94 con la inclusión de una regulación de los consumidores y también del tema ambiental en la Constitución Nacional en su última modificación. Pasaron 25 años y hoy recién el derecho del consumidor y el derecho ambiental, después de 25 años, son materias conocidas. Suelo afirmar que el día que me jubile vamos a hablar del derecho alimentario. El que se anticipa tiene que hacer mucha difusión, por eso les pido, y mi aporte y mi devolución hacia ustedes va a ser si pueden difundir de este tema. Hay que construir muchas redes para que se conozca de esta materia y me parece que es muy interesante desarrollarlo en los ámbitos alimentarios porque son los que conocen de la normativa de alimentos. Repito, tengo 37 años, hace 12 años que estoy en alimentos y 10 años que estudio, ¿no?, profundamente, y aún así suelo decir que creo que cuando me jubile, dentro de 25 años vamos a hablar de derecho alimentario en Argentina. Recuérdenme, quizás sea como Muyor, como Núñez, Santiago Núñez, esta abogada, o como el abogado de Mendoza que escribió un código alimentario argentino, va a cerrar mucho tema. Bien. De hecho, también estoy a disposición de construir redes, espacios para dar capacitaciones, disertaciones de diferentes maneras, porque realmente para construir se necesita generar redes en diferentes lugares y además, como son temas complejos, porque necesitan conocimientos del ABC del tema alimentario, no es tan fácil abordarlo primero en la Facultad de Derecho. Generalmente los ámbitos más propicios son los alimenticios. Bien, vamos a llegar a la conclusión. Hasta mediados de 1950, la alimentación y los alimentos de nuestro país eran regulados de forma simple, principalmente a partir del derecho agrario y sus leyes. A partir del siglo XXI y principalmente desde el 1950, en todo lo relativo a los alimentos y a la alimentación se verificaron cambios de diferentes índoles que constituyeron un nuevo escenario alimenticio y alimentario. Esto es, a nivel mundial, son movimientos que suceden de forma general. A lo sumo lo que primero se va a ver en los países del norte y después 10 o 15 años después comienzan a aterrizar en Latinoamérica. No es una cuestión específica de los países latinoamericanos, sino que es un movimiento sistémico a nivel mundial. Los cambios científicos son acelerados, los sociales son más lentos y complejos y variables con un grado de falta de certeza científica. Digo, todo lo que se relacionó y se dio a partir de un alimento complejo como producto, envasado, rotulado, y todas las aplicaciones de la tecnología y la biotecnología, más la nanotecnología y todo lo que va a venir a futuro, primero se va a tener que desarrollar la ciencia, y recién cuando exista la ciencia, el derecho, como ciencia social, va a empezar a cuestionarse cómo regular. Por eso el derecho siempre llega tarde. El derecho no es, la investigación se anticipa y es silenciosa. Cuando desarrolla el invento, surge a la luz. En cambio, el derecho es a la inversa. Cuando surge el invento, ahí comienza el problema de cómo lo voy a regular a ese proceso. ¿Me explicó? La innovación científica, la globalización y nuevas reglas de mercado generaron el surgimiento de los códigos o reglamentos alimentarios, organismos internacionales, institutos técnicos y una diversificación de la legislación y la reglamentación. Bien, y por último, vuelvo a citar a un maestro en materia alimentaria de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Jorge Muyor. Él fue el promotor del Código Bromatológico de Santa Fe, que fue la base quizás del Código Alimentario Argentino, y este hombre la verdad que lo cito siempre porque hablaba del desarrollo y la importancia social de las normativas en alimentación, y siempre destacó que indicaba la importancia de los consumidores, la responsabilidad social, conceptos que hoy se están desarrollando en este tema. A partir de ahora sí quedo a su disposición para consultas, preguntas, inquietudes. Hubo preguntas que fui viendo en el chat, les pido que si me las pueden repetir. Alguien preguntó si los aditivos alimentarios son alimentos. Sí, en el código se suele distinguir
aditivos, bebidas, alimentos, y en realidad todo es el concepto de alimentos. Entiendo que se distingue por una cuestión tecnológica y para diferenciar diferentes objetos, aunque en sí están dentro del concepto de alimentos que está en el artículo 6 del capítulo 1. ¿Me explico? El libro de Jorge Muyor se puede conseguir en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, hay un ejemplar, y si no, les recomiendo la lectura de un libro de la bibliografía que hizo un abogado y periodista en Santa Fe. Para la próxima clase les voy a traer la cita de otro libro que es reciente, un libro que tiene 2 o 3 años, y que es la biografía de la vida de Muyor. En cuanto al material, aún no he verificado con la institución, con la UNRAP, en la próxima clase les voy a definir. Desconozco, no tengo certeza si se van a dejar las clases o el material. Les pido por favor que si pueden aguardar a la próxima clase. Consultas, preguntas, opiniones. ¿Quedó en claro la diferencia entre legislación normativa alimentaria y derecho alimentario? El RNPA, ¿me explico? Bien, en cuanto al RNPA, vamos de vuelta. Hasta el día de hoy no es obligatoria su inclusión en el rótulo de los alimentos. Hay usos y costumbres, inclusive hay autoridades sanitarias que lo exigen. Pueden tener normativa local, si lo hacen por normativa local estaría bien, si lo hacen citando el Código Alimentario Argentino no, porque en el Código Alimentario Argentino no existe. Ni tampoco tengo conocimiento de ninguna provincia que lo exija y eso es un tema simple de reconocer. Lo que ha pasado es que hubo proyectos, hubo un proyecto hace 6 años y ahora hay otro proyecto. Lo que quería dejar en evidencia es que a veces hay creencias en el mundo alimentario que no coinciden con la normativa. Recién hoy hay un segundo proyecto para que el RNPA pase a ser obligatorio. Lo que hubo durante 15 años atrás, o 10 o 8 años atrás, es una gran creencia, un uso de costumbre de que eso era una medida legal. ¿Me explico? Siempre cuando tengan que cumplir algo, tienen que ver dónde está escrito y se lo tienen que indicar y ustedes lo tienen que verificar. Para exportar es un sistema mucho más complejo, no es fácil responder si necesitas una RNPA. Seguramente la RNPA argentina para exportar va a ser la base para demostrar que ese alimento tiene libre comercialización en Argentina. Después hay que ver cuál es el sistema y el país que vas a exportar. Son temas súper complejos y que prefiero no profundizar en estas clases. ¿Me explico? A la consulta de exportación. Una pregunta ahí. Bien, un minuto. ¿Podrían, un minuto que voy viendo el chat, si pueden ir despacio? En cuanto a las leyes materiales, ¿aplican solo para casos particulares o formales? Dependerá. Vos te podés encontrar con una disposición de ANMAT que sanciona a un establecimiento, la alimentaria S.A., y es para el caso particular. Te podés encontrar con una disposición de ANMAT que regule los productos domisanitarios para todo el país, o que regule la directriz recomendatoria de cómo habilitar establecimiento, o que te establezca una alerta alimentaria que aplica a todo el país. Los actos administrativos pueden tener efecto particular, que son, por ejemplo, para un establecimiento o una persona específica, o pueden tener el carácter general. Una orden de la SAL que te establece cómo se tiene que otorgar una disposición de ASAL o orden de ASAL, o del ICAP que te establezca cómo en el territorio de la provincia de Santa Fe o de Entre Ríos se emitía el carnet manipulador de alimentos, es una normativa para todas las provincias. Digo, hoy porque tenemos el artículo 21 del Código que en breve va a entrar en vigencia, pero previamente en todas las provincias había alguna disposición, orden o resolución que regulaba la figura del carnet de manipulador de alimentos para cada provincia. ¿Me explico? Las provincias y los municipios tienen que adherirse al Código Alimentario Argentino, la mayoría de las provincias están adheridas, los municipios hay que verificarlo en caso por caso. Les recomiendo que en cada municipio y comuna y provincia verifiquen
si están adheridos o no. ¿Me explico? Para reglamentar el nuevo carnet de manipulador de alimentos, ¿se debe redactar un nuevo acto administrativo? No. Hoy el carnet de manipulador de alimentos va a quedar regulado por lo que es el artículo 21 del Código Alimentario Argentino. Entiendo que no. Si me podrían repetir la pregunta porque va... En cuanto al RMPA, el proyecto actual de su incorporación obligatoria está en consulta en CONAL. Los invito, si me siguen por las redes sociales, voy publicando información de este tema que puede servir de referencia. Bien. El tema de las disposiciones de Mercosur en el Mercosur se establecen reglamentos, y esos son reglamentos que se aprueban por resoluciones del Grupo Mercado Común. No son obligatorias inmediatamente en Argentina o en los países miembros, sino que lo que te obligan es que cada Estado miembro de Mercosur tengan a esa resolución incorporada en Argentina. Hasta que esa resolución de Mercosur no se incorpore a Argentina, no va a ser válida. ¿Me dan un minuto, por favor, que voy a interrumpir el timbre? Pregunta, perdón, ya estoy. El carnet de manipulación es la resolución 12 del 2019, no sé a cuál referencia a qué provincia o en qué consulta. Entiendo que puede ser de la provincia de Santa Fe y que sea una resolución, pero no recuerdo si es la del 2019, me parece que es previa. Las disposiciones de Mercosur no son ni leyes materiales ni formales. Las resoluciones de Mercosur son normas establecidas en el ámbito Mercosur. Ya ahí es otro tema porque ya no estamos hablando de Argentina. Todo lo que desarrolle de leyes o de normativas de Argentina son normativas del mercado común que genera normativa internacional, pero que en principio solo obliga a que los Estados miembros la incorporen a sus países. Ahí digo, una cosa es hablar de la normativa argentina y otra cosa es lo que es la normativa regional como es en un mercado común. Es otro eslabón. Recordemos que nosotros de todo lo que vamos a desarrollar es de normativa argentina. En el ámbito de Mercosur se crea esa normativa, pero no va a ser aplicable directamente, sino que esa normativa, para que sea obligatoria en cada país, se tiene que incorporar de acuerdo al procedimiento de cada país. Distinto es lo que pasa con la Unión Europea. La Unión Europea tiene la normativa local de cada país, y además, como son una Unión Europea, tienen un parlamento que regula y también van a aplicar las normativas internacionales de esa Unión Europea. Es un tema más complejo, no quiero abordar este punto porque tampoco los quiero marear, ¿no? Todo lo que vimos es dentro de nuestro país, porque recordemos, ya cuando vos cruzas la frontera de Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, son otros países, y llegado el caso es derecho regional o internacional, es del exterior. ¿Me explico? Gisela, ¿me podrías confirmar si queda en claro lo de Mercosur? Bien. Me preguntan, ¿sigue vigente el carnet de manipulador de Salta? Y eso entiendo, María Marta, que hay que verificarlo. En principio lo que va a terminar pasando es que la normativa de cada provincia del carnet de manipulador de alimentos va a quedar vigente conforme al artículo 21. Si entre ellas son compatibles, no hay ningún problema. Si no fueran compatibles, las normas de las provincias con la del artículo 21 seguramente se van a tener que derogar o adecuar al artículo 21. Es un tema nada más de equilibrio entre sí. Si está vigente, la pregunta es, en Salta, ¿la normativa aplicable al carnet manipulador de alimentos es compatible con lo que está regulado en el artículo 21 al día de hoy? Si es compatible, van a quedar las dos vigentes porque es indistinto cualquiera de las dos. Si no son compatibles, ahí vas a tener que ver de derogar la de la provincia. ¿Me explico? Bien. ¿Dónde averiguo si un municipio está adherido al Código Alimentario Argentino? Y ahí vamos a ir al laberinto, que Dios te ayude.
Digo, a nivel municipal vas a tener que ir a una biblioteca, vas a tener que ir al área de despacho del Ministerio de Salud, al área de normativa o de dirección de asuntos jurídicos del municipio, para que te orienten si existen referencias. Todos los organismos públicos tienen que tener un archivo y verificar esta información. No hay un portal en donde uno busque la normativa, al menos municipal. ¿Me explicó? A Clarisa le consulto si me puede confirmar si la respuesta está. Bien. Juan, no me quedan claras las diferencias entre leyes materiales y formales. Las leyes formales son las que están establecidas de acuerdo al procedimiento de la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, y las establece el Poder Legislativo. Son leyes de acuerdo al procedimiento de la Constitución Nacional y las provinciales. Las leyes en sentido material son el conjunto de actos administrativos que establece un organismo público y que van a regular de forma muy similar a las leyes, pero a partir de otro procedimiento. Ejemplo, una resolución de SENASA, una resolución del Ministerio de Salud, una disposición de ANMAT. Como te decía, pueden ser particulares o generales. Pueden ser una disposición de ANMAT que habilita un establecimiento para producir alimentos, o una disposición de ANMAT que establece una alerta alimentaria para todo el país. Tienen casi el mismo efecto, lo único que varía es su nombre, porque unas son establecidas por el Poder Legislativo conforme a la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y las otras son de organismos públicos de otra jerarquía y no son del Poder Legislativo. ¿Me explico? Bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Y si hubiera una contradicción entre ellas, y bueno, eso es lo que nos pasaría por medio. A ver, primero querías dejarles en claro lo que es legislación, lo que es normativa y lo que es derecho. Después, si vamos a hablar de lo que es, si coinciden, si son armónicas o si se contradicen, es otro capítulo. Digamos, no deberían contradecirse en el plano técnico, y si se contradicen, las tenés que armonizar, las tenés que interpretar. Digo, el ejemplo de, las legislaciones provinciales regulan el carnet de manipulado de alimentos, porque fue un proceso que primero se reguló a nivel municipal, provincial, hasta que hoy se consolidó. Toda normativa inferior a la nacional que hoy contradiga el artículo 21 no debería estar vigente y se debería derogar. ¿Me explico? Esa va a ser la lógica. Vos tenés que armonizar siempre a partir del nivel nacional. Me llaman cualquier cosa porque es un tema complejo. ¿Podés enviarnos las normativas provinciales? Me encantaría enviárselas si las tuviera, la verdad que no las tengo. Si ustedes me quieren enviar a mi normativa provincial, con gusto las recibo para hacer una fuente de datos. No tengo toda la normativa provincial. Mi email, si quieren comunicarse, les voy a poner un mail. Hay dos mails, prefiero que sea, no sé si el laboral, pues tengo tantos correos. Cualquier cosa, sí me gustaría, si me pueden enviar la normativa a nivel provincial de temas importantes, porque en mi caso no tengo toda la fuente normativa de todo el país. Es imposible acceder a esa normativa, al revés. Hay que buscarla desde el nivel local, desde el municipio, desde la provincia, y con suerte la vas a encontrar. ¿Me explico? El etiquetado frontal de alimentos es un tema que se está debatiendo actualmente. Sí, hay diferentes proyectos en el Congreso de la Nación con este tema, y seguramente se va a regular en breve, como otros puntos de lo que son las tendencias del agregado de valor de los alimentos. En realidad, cuando uno conoce los movimientos en materia alimentaria, puede identificar después qué se va a ir regulando, porque no es nada nuevo, se están regulando los desafíos y las situaciones grises, los nuevos alimentos, los desafíos de cómo nos vamos a alimentar, la alimentación a partir de algas, la alimentación a partir de insectos, los nuevos envases, la nanotecnología. Se van a ir regulando todo lo que son las enfermedades, los factores de riesgo de enfermedades crónicas. Digo, hay que reconocer el movimiento de lo que está pasando en el mundo de la alimentación para identificar qué se va a regular en los próximos años. ¿Me explico? Otra pregunta, perdón que... ¿Se pueden sancionar? Un minuto que abra el chat. Perdón, voy a abrir el chat en grande, todavía quedan varias preguntas. Quiero ver el chat. Acá. ¿Se pueden sancionar cuestiones de Mercosur? Sí, se pueden sancionar. Lo que hay que tener en cuenta
que en realidad no sé, cuando uno cita, el Código Alimentario Argentino tiene muchísimas resoluciones de Mercosur incorporadas, y en realidad no está sancionando la normativa de Mercosur, sino que está sancionando la normativa argentina que fue incorporada a Mercosur, ¿me explico? Uno va, digo, por ejemplo, lo más simple, capítulo 5 del Código Alimentario Argentino comienza citando una resolución conjunta que incorpora la resolución 26 y 46 y 47 de Mercosur a ese capítulo del código. En realidad, vos internalizaste la norma de Mercosur y lo que sancionás ya es la norma que formó parte del Código Alimentario Argentino y es normativa argentina. Argentina no puede sancionar en Mercosur, sí puede sancionar en Argentina con su normativa, ¿me explico? Derecho argentino juzga y aplica normativa argentina. Más allá de que esa normativa argentina haya internalizado una resolución de Mercosur, se considera ya argentina. ¿Me explico? ¿Quedan claros? No es correcto decir que sancionamos normas de Mercosur, sino que sancionamos norma argentina y que esa norma argentina tomó como referencia una resolución de Mercosur. Normativa provincial y municipal tengo, pero no envío, digo al revés. Si ustedes me quieren enviar material, pueden enviarme a legales@asal.gov.ar. Me pasa al revés, no soy, digo, el libro gordo de Doña Petrona de toda la normativa del país. Al revés, buscaría, y si los invito, y por ahí podríamos pensar algo con la institución, hacer una red de información, de bases de datos, porque podríamos después compartirla, porque no hay acceso unificado y metodológico a toda la normativa. Al revés, si ustedes quieren desde las provincias o los municipios enviarme información, después la circulo, lo voy a hablar con la Universidad de Rafaela, a ver qué podemos pensar. Digo, a veces me encuentro que me hacen consultas y preguntas que pareciera que soy el libro de cocina de Doña Petrona del mundo alimentario, y al revés, me pasa que hay muchas cosas que solo sé el 5% de lo que se puede saber en nuestro país, y creo que nos tenemos que alimentar y ojalá se pueda construir mucho más. ¿Me explico? En caso de normativas del Mercosur, tomamos estas normas en vez de la Argentina para ese producto, dependerá. Si esa normativa ya está incorporada al Código Alimentario Argentino, es aplicable. Mientras no haya sido incorporada, no es aplicable. A ver, quiero dejar algo en claro. Este ciclo de capacitaciones tiene temas introductorios porque son el ABC. Las preguntas que a veces se van desarrollando en el chat son de otros temas y son complejos, y si voy abriendo esas puertas, después resulta difícil porque tengo que ir explicando otros puntos. Quizás podamos hacer un segundo ciclo de capacitaciones para explicar otros temas de Mercosur, sino que no me quiero ir del eje. En Argentina y se juzga por eso. Si la resolución de Mercosur no se incorpora a Argentina todavía, no es aplicable. ¿Me explico? Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Igual también a mí las preguntas me sirven siempre de disparadores, por eso siempre recibo las consultas, porque son las preguntas, inclusive creo que voy a hacer en el libro preguntas y respuestas, ¿no? Sería maravilloso, o hacer videos en Instagram para explicarlos, porque es un tema complejo, pero hay que ir como todo. Digo, uno podría entender la cadena química si no conoce los elementos, la tabla de materiales, no. Ustedes me enseñaron que tengo que ir primero por el A, B, C, D. A veces sé que parece que no quiero enseñar o que me rehúso a explicar ese tema. Lo que sucede es que trato de dar un orden metodológico, porque ustedes me lo enseñaron. En mi caso era una joven abogada, por suerte era joven y empezaba a trabajar, no tenía tantos desvíos, y tomé la idiosincrasia de los profesionales de la alimentación, siempre lo digo como un proceso personal, aprendí a estructurarme. Hoy escribo como escriben ustedes, 1, 2, 3, 4. Un abogado no escribe así. Entonces, cuando respondo, suelo dar la información de la clase, porque si no, nos abrimos por derivadas y no entendemos nada. ¿Me explico? Digo, quizás en otras clases podríamos hablar de lo que es Mercosur, o lo que es exportación de alimentos. Cada tema que me van por ahí preguntando son una decena del rosario, que es una materia completa, ¿no? Digo, el rosario tiene 60 pelotitas, imaginemos, ¿no? Que hoy vimos una. Bien. Consultas, preguntas que hayan quedado pendientes, opiniones, ¿les pareció claro, útil?
¿Verían videos en Instagram? Que yo en cualquier momento voy a hacer los videos en vivo. Para hacer preguntas y consultas. Vamos a dejarle la inquietud de la universidad también, así evalúa Instagram. Bien. Bueno, Emilia, todo excelente, todo muy claro, me parece que todos están más que conformes con todo lo que nos has ofrecido hoy y la clase anterior. Me parece fantástico que pensemos algo a futuro, de organizar una red, de capacitaciones, extender todo esto, porque creo que es algo que a nosotros nos falta, a todos los que nos dedicamos a los alimentos, y bueno, hay que trabajar en esa temática que me parece más que interesante. Así que bueno, vamos a pensar cosas futuras, Emilia, y espero que se sume mucha gente. Les agradezco a ustedes, a la Universidad de La Salle también, y como siempre digo, sí, por supuesto, hay un mundo de profesionales que necesitan aprender más de normativa y de derecho, y hay un mundo de abogados que también lo necesitan aprender. En mi caso estoy muy sola, y por eso creo que podríamos pensar una red, porque sé que para cuanto más se conozca este tema, y si todos ustedes, ahora le voy a dar una tarea a ustedes, que todos los alumnos, los 157 que están presentes ahora, si pueden difundir y aportar un granito de arena en algún ámbito, aunque sea conectando, mandando un mail de información, porque los temas nuevos implican una construcción en conjunto. A mí me pasa que si me quedo en silencio escribiendo un libro de forma teórica, el día que me jubile va a estar hecho el Tratado de Derecho Alimentario en Argentina, pero no se va a difundir, y la idea es ir, como me enseñaron, primero hay que hacer lo posible, después lo probable y después lo perfecto. Quizás haga un manual de normas alimentarias y después de acá a 10 años haya un libro completo, pero si pueden ir difundiendo este tema en lo que sea o en la referencia, se los agradezco porque es una construcción entre todos. Nos vemos la próxima presentación, que recordamos que es el 18, perdón, ya no miro la fecha. Bueno, igual, Fabiana, ¿estarán enviando algún recordatorio para los alumnos seguramente? Bien. Muchísimas gracias. El 17, viernes 17. 17. Igual no sé si le mandamos un recordatorio, pero es el viernes 17. Hoy porque porque viene el feriado largo. Perfecto. Pero si no es todos los viernes. La regla mnemotécnica va a ser los próximos 3 viernes tenemos clase. Claro, exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias, agradezco. Gracias a vos, Emilia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.